buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros a las charlas del Estanquillo. Es la última de las charlas de este año. Entonces cerramos con broche de oro. Muchas gracias a Enoc por tenernos durante tanto tiempo dando la lata. A nuestro querido Aldo por ayudarnos tanto con las fechas. Muchas gracias por recibirnos. Y cerramos con broche de oro porque están las hermanas Galindo, que conocieron muy bien a Carlos Monsiváis. ¿Desde cuándo? Desde los años 60, voy a decir, ¿no? Porque Monsi siempre nos molestaba, porque siempre nos decía, ustedes son más grandes que yo, lo cual eso era completamente falso, pero siempre… Y lo sabía él. Pero él lo sabía perfectamente, ¿no? Pero siempre decía eso, ¿no? ¿Los años 60 dónde? ¿Dónde lo conocieron? En la facultad. En la Facultad de Filosofía. Sí. Como yo alumnos estudié letras. Yo estudié letras. Carlos, ahora en su biografía oficial, aparece que estudió economía y derecho, ¿no? Que estudió 2 años de… No, ahí creo que en la oficial dice que 2 años de economía. Creo que no es así, creo que primero se inscribió en derecho, luego se inscribió en economía, luego en una carrera que me tiene prohibido que revele, porque llevó otro año en otra carrera que me pide que por favor nunca lo vaya yo a revelar, y no lo voy a revelar. Y luego ya entró a la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue donde nosotros lo conocimos, ¿no? El día que estuvo aquí Cristina Pacheco, yo le decía a Cristina… Acércate el micrófono. Que esta Laura Oseguera y Cristina lo conocieron en la preparatoria, y Cristina, que por cierto no se quita la edad, nunca se la ha quitado, me dijo, no, pero es que Carlos era más grande que nosotros y él ya había terminado la prepa cuando yo llegué a la preparatoria 1. Efectivamente, Carlos ya había terminado la prepa, pero ahí conoció a Laura y a Cristina, las conoció antes que a mí, que a nosotras, digamos, ¿no? Mi hermana estaba todavía en la preparatoria, no estaba todavía en la facultad. Sí. No. La conocía porque iba mi hermana, como saben ustedes, siempre conmigo, y entonces, es que los que nos conocen saben perfectamente, yo no sé manejar, entonces si no va mi hermana, yo no puedo ir a ningún lado. Entonces, y además porque Gustavo Sáenz empezó a pretender a mi hermana, a enamorar a mi hermana, y entonces Carlos era muy amigo de Gustavo en esa época. Ajá. Y entonces así fue como conocimos a Gustavo. A Cristina no, Cristina era mi compañera desde la secundaria, y cuando Cristina se fue a la prepa 1, nosotros estudiamos en la Universidad Femenina de México, yo le dije a mi mamá, oye, ¿me puedo cambiar a la prepa con Cristina, que se va a la prepa 1, ¿no? Y entonces mi mamá dijo, sí, claro, cómo no, y a donde quieras. Pero le pregunté a mi amiga Alma Peralta que si ella se cambiaba conmigo, y me dijo que no, y entonces yo me desanimé y ya no me cambié a la prepa. Pero bueno, así es, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, que gracias a las charlas de aquí del Estanquillo, ¿no? Yo creía que me conocía a Carlos Monsiváis al revés y al derecho, ¿no? Por ejemplo, siempre me digo, bueno, ¿cómo es posible que no digan que Escenas de Pudor y Liviandad es un experimento con los distintos narradores? ¿Cómo es posible que no digan, cuando la crónica de Fidel Velázquez, de que Carlos se asume como personaje de la crónica, ¿no? Bueno, o sea, según yo lo conozco muy bien. Y resulta que vengo aquí y estaba aquí Alfonso Morales, no Mauricio, es sí. Alfonso Morales, y empieza a hablar, ¿no? Y entonces dice que Carlos, cuando, en primer lugar, se vale de la fotografía para acompañar sus crónicas, lo cual efectivamente es cierto, todos los libros de Carlos tienen fotos. Y luego, y entonces él dijo, y a veces parte de la foto para escribir, y dice, y otras veces con la pluma, con la escritura, hace él una escena o una fotografía. Bueno, me pareció de lo más revelador. Y en esa misma mesa redonda, Rafael Barajas, el Fisgón, dijo, bueno, cada obra de Carlos Monsiváis debería de llevar su soundtrack, ¿no? O sea, su música, ¿no? Bueno. Música de fondo. Música de fondo, efectivamente, ¿no? Entonces
yo, el último artículo que escribí sobre Carlos, ¿no? Que justamente dije lo que ellos dijeron. Dije, bueno, me revelaron una nueva manera de ver a Carlos y ahora voy a decir que hace una literatura multimedia, ¿no? Porque es con sonido, con no sé qué. Y ayer, o el jueves, ¿no, Betty? Estábamos en el seminario y en mi seminario de la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces llegó Pavel Granados y dijo que él es investigador de la Fonoteca Nacional y que gracias a la Fonoteca había podido oír los programas del cine y la crítica. Pavel es más joven, nunca los oyó, ¿no? Y entonces… No, también es más grande que Monsi. Yo creo que sí. Yo le digo a Pavel una cosa, pero no sé si decirla porque no creo que le caiga bien. Le digo, Pavel, tú eres enano porque no es posible que sepas lo que… No, un día me empezó a hablar de un programa de la televisión que se llama Cómicos y Canciones. Le dije, oye, Pavel, tú, simplemente no puedes saberlo. No, dice, me lo contó mi abuelita. Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, Pavel quiere hacer una idea fantástica que yo también siempre fue lo que me pareció que se debía de hacer, que es un disco con las parodias de Carlos, o sea, un disco con las canciones paródicas de Carlos, ¿no? Y muchas de ellas están en el cine y la crítica, porque yo no sabía cómo investigarlas. Yo decía, pues yo me acuerdo de un cachito, seguramente en la memoria lo tergiverso, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, entonces, pues sí, quería yo decir este carácter que hace a Carlos muy moderno, ¿no? Porque efectivamente se apoya en la imagen, se apoya en el sonido, ¿no? Y siempre fue así la literatura de Carlos, ¿no? Y no sé, mi hermana me decía que no, que ella lo definiría de otra manera, ¿no? Y yo lo que iba a decir es, supongo que tiene que ver con ese movimiento de los 60s. Si uno de tus pretendientes fue Sáenz, sabes perfectamente que la música era muy importante en la literatura de la onda. De la onda, claro. Ajá, pero yo de ninguna manera incluiría a Carlos en No. la en la literatura onda, ¿no? de la onda, ¿no? Desde No, luego. yo creo que se levanta y nos pega. Pero aparte de eso, no solo la diferencia con la literatura de la onda, sino para mí yo clasificaría a Carlos, bueno, desde luego dentro del neobarroco, digamos, pero aparte dentro Yo escribí del un neobarroco. artículo, todavía estaba vivo Carlos, que se llamaba, no me acuerdo cómo, El barroco irreverente, se llamaba lo de Carlos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces diría yo que dentro del barroco, pero en particular dentro de la escuela conceptista. O sea, es exactamente los mecanismos de la literatura de Carlos corresponden a esa escuela, Que es ¿no? la de Quevedo, ¿no? Ujú. Y justo cuando le comentaba yo a Carmen lo de que para mí era un conceptista, bueno, fui a ver, digamos, cómo definían al conceptismo y me pareció que realmente valía la pena comentarlo porque parece que están hablando de Carlos. Dice, los conceptistas evitaban las descripciones directas y buscaban comunicar numerosas ideas con la mayor concisión posible, por lo que las palabras polisémicas, los juegos de palabras, la ironía, la anfibología, los equívocos, las paradojas y los seumas figuran entre los recursos más utilizados en su poesía. O sea, son exactamente las figuras retóricas que corresponden al estilo de Carlos, ¿no? O sea que pensé, bueno, pues realmente tenía yo razón en clasificarlo como conceptista. Muchos… Y entre otras cosas,
dice, siempre lo hemos comentado Carmen y yo, que la popularidad de Carlos en gran parte obedece justamente a que hace sentir inteligente a su lector. Y aquí citan a Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias, que dice, esta manera de dificultar el mensaje les gustaba a los lectores, a los lectores por la siguiente razón, y aquí cita a Lope de Vega, dice, siempre el hablar equívoco ha tenido, y aquella incertidumbre afibológica, gran lugar en el vulgo, o sea, mucha popularidad, porque piensa que él solo entiende lo que el otro dice. O sea, yo creo que efectivamente gran parte, este es uno de los pilares de la popularidad de Carlos, que tendría muchas otras razones, ¿no? Pero que esta es una característica realmente importante en el sentido de que efectivamente quien lo escucha en una conferencia o quien lo lee en sus textos, se siente que es inteligente, o sea que nos comparte ese sentimiento, ¿no? Claro. Hay, la escritura a veces tiene que ver con la personalidad. ¿Era barroco? Carlos, ya así en la charla. En la charla. Bueno, te voy a contar primero una anécdota que queda muy con esto, ¿no? Carlos apantallaba a todo mundo con la gran cantidad de escritores que había leído, ¿no? Pero yo les voy a pasar al costo los dos escritores predilectos de Carlos, los dos, no más, dos. Sí, Lezama Lima y Salvador Novo. Y con Lezama tiene que ver tu pregunta, Daniel, por lo siguiente, porque me dice, fue a Cuba y habló con Lezama. Habló con Lezama. Habló con Lezama, sí. Y entonces regresó y me dijo, no lo vas a creer, Lezama habla como escribe, así habla, con esa grandilocuencia, con esa cosa, ¿no? Que Carlos utilizaba mucho, hay que recordarlo, en la Doctora Ilustración, ¿no? La Doctora Ilustración tenía también este lenguaje así rimbombante, que Virgilio diría el estilo sublime en vez del bajo, ¿no? Entonces tenía esa característica. El maestro Novo también tenía un poco esa característica, aunque realmente la figura de Novo influye de muchas maneras en Carlos, ¿no? Pero el maestro Novo también gustaba de mezclar lo muy popular, ¿no?, con algo tremendamente culto, ¿no?, que es parte de las características de Carlos, ¿no? Claro. A mi hermana le faltó una figura retórica, claro, no es la conceptista, pero es la enumeración caótica. Esa creo que es una de las características, enumeración caótica. Para describir algo, Carlos hace una enumeración que es como la enumeración actual del siglo XX, caótica, ¿no? Claro. Lo de Lezama, no quiero olvidar que corrigió la edición de Era. Sí, pero eso es un chisme horrible, porque resulta que… Yo quería hacer un elogio, pero ya veo que no. Lo corrigieron, espéreme tantito, Julio Cortázar y Carlos son los responsables de la edición de Era de Paradiso, de Lezama Lima, ¿no? Y resulta que Cintio Vitier es el amigo más cercano de Lezama, ¿no? Fue el amigo más cercano de Lezama Lima. Y amigo. Amigo. Sí, amigo, nada más. Sí, es que hablando de Lezama, se podría pensar, él estaba casado con esta poetisa, ay Dios mío, Fina Marrús, con Fina Marrús, estaba casado Cintio, y él,
me dijo que él hizo la edición de Archivos de Paradiso y me dijo que a Carlos y a Cortázar se les había ido pues un montón de erratas, errores, etcétera, en la edición de Paradiso. O sea que la edición de Archivos, Cintio decía que era digamos, una edición corregida porque lo habían hecho mal Carlos y Cortázar. Eso no lo grabes. Sí, pues sí, no, pues digo, yo francamente creo que pues ni Carlos ni Cortázar eran para que los pusieras a corregir una edición, digo, pues no era su cuerda, ¿no? Digo, definitivamente, yo creo que pues, se conformaron con leerlo y punto, ¿no? Bueno, yo admito que yo compraría el libro con erratas de Carlos Monsiváis y de Cortázar. Para mí sería lo suficiente como para comprarlo, ¿no? Además, es una portada maravillosa porque tiene a René Portocarrero en la portada, una cosa de René Portocarrero, en que es un sombrero, en que tiene una fuente y no sé qué, quién sabe qué tanto, verdaderamente que es el ejemplo que pone Severo Sarduy de lo neobarroco. De lo neobarroco, claro, del neobarroquismo, ¿no? Entonces sí creo que va muy en la onda, digamos, de lo que estabas preguntando, de que sí es un barroco, ¿no? Ahora, hay una cosa muy particular en el barroco. El barroco, cuando termina el Concilio de Trento, la Iglesia Católica dice que el arte barroco es el arte de la contrarreforma, o sea, en contra de la reforma protestante. Como todos sabemos, Carlos Monsiváis es protestante, es decir, evangélico. Y entonces resulta que yo, por ejemplo, cuando dije que era barroco, dije, bueno, era barroco, pero no era porque el catolicismo toma como forma artística oficial el barroco, sí. ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay una situación particular, ¿no? Lo consideraremos como apóstata entonces. Sí, no, es que, digo, no, él sigue siendo evangélico y, por ejemplo, lo de los himnos, ¿no? Es una cosa, cuando la gente me dice de que, bueno, es que la Iglesia Católica desarrolló la pintura, y le digo yo, bueno, pues la Iglesia Evangélica nada más a Juan Sebastián Bach, ¿no? Pues modestamente, ¿no? Entonces sí, los himnos, los cantos, ¿no? Es una cosa que Carlos tuvo siempre desde niño, ¿no? Claro. Y se lo sabía Sí, se lo sabía. La única vez que he ido al Auditorio Nacional, porque yo le tengo miedo así a esas reuniones masivas, ¿no? Fue con Carlos, que fuimos a oír a tu hermano, a tu hermano Otto, Betty. Tu hermano dio un concierto de coros evangélicos ahí en el auditorio, y Carlos nos llevó a que fuéramos a oír a Otto. Estuvimos ahí, era un concierto de puros coros evangélicos, entre los que tocaba el primo de Carlos. Magdalena, ¿tú sí lograrás decirme cómo era Carlos? Cuando lo conocieron. Bueno, pues ya era Carlos en el sentido de muchas de las características o muchos de los rasgos de carácter que va a tener después, ¿no? O sea, por un lado, agresivo, en efecto, como lo fue toda su vida, ¿no? Ingenioso, como lo fue toda su vida, o sea, desde muy jovencito, desde los ¿no? 20 años que lo conocimos, sí. Sí. ¿Qué otras Yo rasgos? voy a decir la característica que dije el otro día que estaba aquí Elena Poniatowska, ¿no? Carlos era nadador y tenía un cuerpazo, verdaderamente, ese cuerpo tipo Pedro Infante, ¿no? Es decir, no de estos fisiculturistas, ¿no? Sino el cuerpo que se utilizaba, que se acostumbraba antes, ¿no? Que era el cuerpo bien visto, digamos. Ándale, ¿no? Carmen, le Y estabas entonces, echando el ojo, no sí, digas que no. Claro que sí. Y era
no tenía una gota de grasa, ¿no? Era de espaldas anchas, ¿no? De piernas muy bien formadas, las de Monsi, ¿no? Y no, pues eso era otra de las características de Monsi cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Fíjate que hay una cosa que me sugiere tu pregunta, que es que yo constantemente le decía un poco, Carlos, el personaje se está comiendo tu obra. Todo el mundo habla del personaje Carlos Monsiváis en vez de la obra de Carlos Monsiváis, ¿no? Y bueno, con los años he entendido que Oscar Wilde decía, hay gente que quiere hacer algo y hay gente que quiere ser alguien, ¿no? Y Carlos quería ser alguien, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Me hablaba, ya salí en la portada de Notitas Musicales con no sé qué, se me viene el nombre de Juan Gabriel, pero no era Juan Gabriel, era alguien más, ¿no? Una vez de una desilusión para él tremenda, porque me habla y me dice, salí en la portada de no sé, de TV Notas o no sé qué, y con las Flans. Y yo le digo, ¿y quiénes son las Flans? No tengo la menor idea quiénes son las Flans. Lo hundí. Claro. Alguna vez le hice una entrevista a Muñoz Ledo, es que por lo de la natación, y decía que su papá era el que le daba clases. No sé si no. Me mintió. Me mintió. Eso no lo grabes. No, Carlos estaba en la Guay. Exacto, es una organización evangélica de enseñanza de la natación, ¿no? Incluso cantaba la canción esa de que cantaban, no sé qué, que siempre, ¿cómo es? Ustedes era Village People, pero no sé. No, era los que venimos a nadar, no sé qué, sí. Ahorita se me fue, no me acuerdo, ¿no? Pero la cantaba, a ver si al rato me recuerdo cómo era la que cantaba. Los legionarios cantando Venimos, o no sé qué, la cantaba, que era la canción de la Guay, ¿no? Y la primera vez que fue a Nueva York, incluso se alojó en la Guay. Fue a dar un curso, no me acuerdo a dónde, y de regreso se vino a Nueva York y ahí nos encontramos con él. Ahí nos encontramos con él. Ustedes tienen una bonita anécdota sobre Nueva York. Sí. Sí, cuenta tú. Estuvimos 7 días en Nueva York con Carlos y vimos 9 películas. Sí. Fuimos 3 veces al Museo Moderno, de Arte Moderno de Nueva York. Fuimos a algunos otros museos, pero eso ya no me acuerdo. Al Metropolitano. Sí. Y vimos 4 obras de teatro. Sí. En 7 días. En 7 días. O sea, porque es que salíamos de una película y íbamos corriendo a otra. Pero hasta una discoteca fueron. No, sí. O salíamos del cine, íbamos al teatro enseguida, o salíamos del teatro y veíamos la función de las 12 de la noche en Nueva York. Sí. Y luego, una cosa que no se menciona y que es personal de Carlos, es que era muy valiente. Sí. Me acordé por eso, porque salíamos a las 2 de la mañana de la función de cine y decía, vamos al Village. Y bueno, íbamos al Village a cenar, ¿no? Pero pues ya eran las 3 de la mañana cuando estábamos ahí. Y alguna ocasión salimos del lugar y se nos acercaron unos drogadictos, obviamente. Ni se inmutó Carlos. No, tranquilísimo, ¿no? Pero de su valentía, lo que más me acuerdo fue el día que salimos de Chapultepec, no sé si… de la Casa del Lago. De la Casa del Lago, sí. Resulta que también fuimos a una función que era de Nacho… De Nacho Hernández, que de murió Nacho recientemente. Hernández, ¿no? El director de teatro, ¿no? O sea, en diciembre, Sí. y era en la noche, era una pastorela. Y entonces, después de la pastorela, hubo un cóctel, nos quedamos al cóctel, ¿no? Y
se acabó el cóctel, digamos, y eran las 12 de la noche y caminamos por Chapultepec. Internamente. O sea, internamente por Chapultepec para salir a Reforma, Sí. pero bueno, eso es terrorífico, ¿no? Terrorífico. Y Carlos venía como si nada, platicando y riéndose. Y yo venía verdaderamente, mi hermana y yo veníamos asustadísimas se nos unieron dos muchachos y nos dijeron, ¿nos podemos acompañar con ustedes? Y Carlos dijo, sí, vénganse, ¿no? Y ahí íbamos con estos dos muchachos, ¿no? Nos cruzamos con dos policías, ¿no? Que no sabíamos si sentirnos, obviamente no nos tranquilizó encontrarnos con policías a las 12 de la noche en Chapultepec, claro, un miedo horrible. Carlos, inmutable, tan tranquilo como si nada, ¿verdad? Estábamos en que se fueron a bailar. Es que yo quiero saber si sí, bailaban. No, sí. Fíjate que el día que le preguntaron a Elena que si había bailado con Carlos y no sé qué, y que dijo que no, ¿no? Yo... Puedes presumir que sí. Hay una foto, creo que la única que existe de Carlos y mía, en que estamos bailando en casa de José Luis Cuevas y y pues nada más brincaba, no era muy buen bailador, ¿no? Pero lo de Nueva York, que nada más hacía así, lo de Nueva York, que eso sí era, sí, eso es fantástico, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, bueno, aquí los mayores sí se van a pantallar, ¿no? Fuimos a la discoteca Arthur, porque Carlos dijo que quería ir a la discoteca Arthur de Nueva York, y era la discoteca de Sybil Burton, cuando estaba en la cúspide de la fama, porque Burton la acababa de dejar para casarse con Elizabeth Taylor, ¿no? O sea, en la temporada de Cleopatra ocurrió eso, y fuimos a Nueva York y bailamos en la discoteca Arthur. De eso no hay foto. Tengo foto de él bailando conmigo en la casa de José Luis Cuevas, ¿no? Y iba yo y luego otra vez nos dijo que quería ir al Tiberios, ¿no? Y entonces En Acapulco. En al Tiberios de Acapulco. Total, yo le dije a mi papá, fíjate que Carlos quiere ir al Tiberios, pero pues era en la discoteca de moda, no creo que podamos entrar. Me dijo, mi papá, no te preocupes. Fuimos 3 días seguidos, ¿no? Mi papá rumbosamente le dio propina al capitán de Tiberios, ¿no? Y cuando llegamos con Carlos, inmediatamente, las hermanas Galindo, por favor, pasen ustedes. Fue un verdadero lujo.